ahora después de tantos años, hemos decidido empezar un podcast. Entonces ahora sí quiero, quiero que nos platicas cuál es el plan para ese podcast o por qué decidimos hacer un podcast. Pues el plan para el podcast, si hablamos, hay muchas cosas para este podcast, ¿no? Es algo muy padre, es algo que quisimos hacer. Para mí, la verdad es que el plan es difundir muchas cosas que considero que son importantes para las personas, ¿no? Para los estudiantes. Entonces, primero, creo que podemos compartir muchas cosas. Yo estoy ya bastantes años trabajando en la parte técnica como desarrollador de software, tú en la parte de negocios. Creo que lo que te decía hace ratito, ¿no? Incluso yo siento que me he movido como económicamente y todo esto que buscan las personas. Creo que nuestra opinión puede ayudar mucho a los estudiantes, a las personas que estén interesadas en crecer profesionalmente. Y además creo que podemos, también algo que me parece bien interesante es que podemos nosotros, siento como digerir la información a veces complicada, y transmitirla a los estudiantes, incluso involucrándonos en cosas técnicas, ¿no? Un poquito en temas de programación, hablar de tecnología, hablar de nuevas herramientas, porque muchas veces surgen estas herramientas, muchas veces surgen tendencias, pero viéndolo desde un punto de vista como inicial, como cuando vamos empezando, es un poquito difícil digerirlo. Entonces creo que nosotros podemos tratar de digerir un poquito, tratar de platicarlo y llevarlo un poquito a la audiencia, y que con esto ellos puedan incluso ¿por qué no mantenerse informados, no tener las noticias más recientes de tecnología? Entonces yo creo que vamos a hablar de temas un poquito sociales, como lo que decíamos del chaleganismo, vamos a hablar de temas de tecnología, vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de este tipo de cosas, ¿no? Correcto. Ideas de negocios, startups. El nombre del podcast es El Ecosistema. Entonces, para mí es como un poquito importante y digamos, el ecosistema se refiere al ecosistema del mundo digital, de las empresas tecnológicas. Eso es muchas veces como la palabra el ecosistema se usa para básicamente resumir como ese mundo de la tecnología. Y yo creo que como es importante que cualquier persona que trabaja en el mundo o en la economía digital, pues entiende qué está pasando en el ecosistema. Entonces, vamos a hablar aquí acerca de noticias, tendencias. Yo definitivamente también voy a de vez en cuando hablar como acerca de ideas de negocios, porque creo que es un tema que a mí me gusta mucho. Y también es un tema importante y creo que va a ser un tema de mucho interés. Entonces, eso es como un poquito el contenido. Y yo también creo que, digamos, el hacer ese podcast hace mucho sentido porque lo que nosotros queremos es obviamente como que todas las personas que escuchan ese podcast están como al pendiente de qué está pasando en el mundo, específicamente en el mundo de la tecnología, al nivel tecnológico, al nivel económico, al nivel social, al nivel cultural. Entender todas las tendencias y, digamos, la intersección de todos esos temas con la tecnología. Al mismo tiempo, yo creo que, digamos, a través de ese podcast, más personas se van a enterar de Academlo, ¿no? Ese podcast, hasta cierto punto, va a ser como un podcast de interés general. O sea, no va a ser como un canal de YouTube con tutoriales de programación o algo así. No, va a ser como un podcast de interés general. Y yo creo que eso va a generar muchos beneficios para Academlo y también para los estudiantes, porque al final del día queremos que muchas personas ubican Academlo, y tener un podcast de interés general pues va a ayudar a lograr esa meta, y eso es bueno para nuestros estudiantes, ¿no? Porque si más personas, más empresas ubican el podcast y ubican a Academlo, genera más oportunidades laborales para nuestros egresados. Entonces, eso es un poquito como mi lógica a través de hacer ese podcast, y creo que por eso también pues estamos invirtiendo tiempo y esfuerzo para producir ese podcast y hacerlo digamos, un podcast de calidad.